tarde. Buenas. Bueno, primero que nada. Hola, buenas tardes. ¿Quién llegó por ahí? Gladys, hola. Hola, querida Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Gracias. Chévere. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dime, Sebastián. Bueno, por ahí van entrando los demás. Bueno, primero que nada, felicitar a Lubesca. Gracias, Lorena, gracias. ¡Bravo, querida! Gracias, estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes también, porque de verdad que mi vida antes y después del diplomado, pero todavía falta muchísimo por aprender, obviamente, ¿no? Pero me siento muy contenta y agradecida con ustedes y contigo y con todo. Bueno, sí, además yo decía, qué curioso que me va a tocar justamente, me toca el capítulo del premio, ¿qué tal? Y me tocó esa tremenda deliberación, caramba, qué difícil fue todo, muy difícil, ¿verdad? Que yo tenía tiempo, bueno, es ¿Cuánto? sabroso, 190 194 propuestas, personas a proyecto, imagínate. proyectos, pues, ¿no? Bueno, en unas gamas amplísimas, pero yo diría que un 60%, casi un 70% de buenos proyectos. De listas de 50. O sea, imagínate, nosotros habíamos... Yo empecé con la primera lista, eran 50. Hasta que llega a 36. Asumiendo esa responsabilidad, pero sí, muy difícil, de verdad que es sabroso porque son deliberaciones en las que uno aprende mucho. ¿No? Lo mismo que hay deliberaciones que más bien sales como de todo rápido. Y le estás dando las gracias a Dios por los 20 que más o menos mandaron algo decente, pero fue muy bonito primero el alcance, o sea, el 190 y pico de propuestas es bastante importante, ¿no? Y Mucho. Y bueno, y segundo la calidad. Sí, sí, el alcance es muchísimo. Y segundo Bueno, y la además qué alegría con este país nuestro tan maltratado y sí, sus ciudadanos que están en cualquier parte del mundo, pero igual esa fuerza creadora, esa cosa como constructiva, bueno, a mí me alegra. sí, eso era muy reconfortante, pero al mismo tiempo, por lo menos para mí, que era como, digamos que no es un salón como tal, ¿no? Dice que es un tipo de concurso especial porque es un concurso con un argumento curatorial, ¿no? Y esa era una diferencia que pudo redirigir algunas decisiones, ¿no? O sea, hay creadores que de pronto mandaron obras de su tipo de trabajo que calzaban dentro de la propuesta, pero había otros que tú sentías y lo veías en la presentación del proyecto, que estaba diseñado, o sea, que fue estudiado, pues, ¿no? Así fue estudiado el argumento curatorial y diseñado para que ese momento se siguiera así. Y también hay cosas, por ejemplo, muy importantes, cómo presentan a partir de la idea de que le conozcas el trabajo, ¿no? Entonces, a veces las fotos de muy mala calidad, un montón de cosas que son importantes a la hora de... Más bien fuimos súper como abiertos en eso, dejar que un poco como revisarlo. Hay concursos internacionales que simplemente si tú montas una imagen que no se ve, pues no pasas la primera lista. O sea, hay una primera lista que si tú no montas correctamente la imagen, no pones el número de palabras que debes poner o no describes bien lo que vas a hacer, pues no pasas a la segunda fase de evaluación. Esas son cosas importantes de analizar. Pero sí, yo quedé también como, honestamente quería exhibirlo todo. Pero me iba a quedar como la mega de Magallanes.
Me iba a quedar con una mega exposición. Pero bueno, estamos estudiando José Luis y yo, porque creo que es muy bonito en el momento tan difícil del mundo y el país, pues justamente eso que sería muy bonito ver cómo a través de redes sociales o de alguna plataforma online podemos exhibir los proyectos. Pero bueno, ahí faltaría la autorización de los artistas si quieren realmente hacer eso. Allí. Pero muy orgullosa del Huesca. Gracias. Una propuesta muy hermosa, muy bien planteada, preciosa. Gracias. Gracias. Me dio mucho orgullo, estábamos muy orgullosos José Luis y yo, que José Luis también te conoce mucho. Gracias. Estábamos muy alegres de ver esa propuesta también armada, también diseñada. Eso es lo que hay que hacer, eso es muy, muy importante para el trabajo de la creación, ¿no? Pienso yo, creo que más que intentar ganarse un premio pertinente, factible, es decir, que los argumentos básicos de la creación pues estén allí, las preguntas esenciales, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Yo creo que estaba muy bien englobado allí, muy, muy satisfactorio. Ya lo verán en escena. Felicitaciones, Lubezka. Gracias, gracias, qué emoción. No, qué Fabiola, tienes que escucharnos, venir yo de estoy medio aquí. de ¿Ah? Perdón, yo decía que estoy aquí en una esquinita escuchando lo que dice Lorena y estoy encantada de saber de esa vitalidad artística en el país en este momento. Muy y felicitaciones a ti, Lubezka, por formar parte de eso. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muy bonito, sí. Muy bonito y bueno, vamos a ver cómo... Yo voy a buscar la manera, van a ver. Alguna cosa voy a inventar para que se pueda ver todo eso, porque bueno, hay cosas muy buenas Claro, sí, que también quedaron un poquito por fuera. Bueno, creo que ahí había que también decidir la potencia del proyecto, ¿no? Hay proyectos que tú sabes, le puedes hacer acompañamiento curatorial, pero en este caso se nos salían, o sea, se desbordó. Siempre tuvimos que regresar otra vez a ver la lista y a revisar los proyectos que realmente eran más contundentes, más potentes, mejor explicados, más cónsonos con el argumento del concurso, que era un poco la línea curatorial. De verdad que fue una sufridera. Para mí fue una sufridera. Honestamente. No debe ser fácil. No fue nada fácil. No es nada fácil. En otros momentos ha sido más liviano, pero era eso, cuando uno siente esa fuerza, pues que incluso, bueno, habían cosas también muy sencillas, ¿no? Propuestas que enviaban artistas que se ve que son muy ingenuos, por ejemplo, no sé, gente muy humilde o qué sé yo, unas señoras que pintaron las trayectorias de unas mariposas y yo pensé, qué bello, me volvía loca con todo, o sea, creo que era todo, estaba tan conectado emocionalmente con el proyecto que bueno, fue muy difícil decidir. Desde ese sitio que pueden hacer hasta una mirada como muy especial o bueno, hacia otros procesos que no tuvieron la potencia. Prioridades en lo que estaban completamente consolidados, ¿no? Y sí destaco, me es muy interesante porque cuando uno está en esas deliberaciones tan amplias, no estás pensando mucho como si piensas en la obra, no piensas en el equilibrio de si hay más mujeres que hombres, o si hay gente de aquí o de allá, o qué edades tienen. ¿No? O sea, yo, por lo menos nosotros no nos detuvimos nunca en eso. Oye, me pareció interesantísimo un equilibrio como natural entre mujeres y hombres que se dio, y también la traza generacional. Creo que varias personas que han comentado en las redes sociales han hablado de eso. O sea, hay artistas muy jóvenes
artistas de mediana trayectoria, artistas de trayectoria más amplia, artistas reconocidos, es decir, tiene como un sustento ahí que creo que puede ser interesante. A ver. Bueno, hablando del premio... Ah, dime, Fabiola, dime. Una cosita más. Que No, interesante tranquila. que dices, porque que haya una representatividad natural, que se dio un equilibrio y que no estaban ustedes un poco capturados por las agendas de inclusión forzada. Eso me parece que le da un valor adicional, ¿no? Porque pareciera que estamos muy asfixiados por eso, por ese tipo de expectativas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero sí, fíjate que yo no... Claro, a mí curiosamente, a nivel curatorial, en muchos de los salones en los que yo o de ese tipo de concursos abiertos, siempre me termina pasando que queda siempre como en una media, y sin yo proponérmelo, ¿no? Quedan como, a veces incluso quedan más mujeres que hombres. Y hablando yo una vez de eso con Débora Castillo, ella me dijo, Lore, lo que pasa es que tú no te das cuenta que como tú eres una curadora mujer y eres una persona también como muy abierta, uno se siente más tranquilo, o sea, según ella y esa generación de artistas mujeres me decía, uno se siente más tranquilo de enseñarte el trabajo, o sea, como de llevártelo a lo que sería tratar de buscar que, no sé, que un curador como Jesús fue mayor o Miguel La Miguel. aprobación, sí. ¿Cuál? En líneas generales, en este caso, la participación de mujeres fue bastante amplia. No sé en el número de los 194, porque no lo saqué la cuenta, casi que mitad o cuidados un poquito más. Y me parece muy bonito que sea de esa forma, es decir, que no está forzado, vamos a meter tantas mujeres y no sé qué. Exacto, porque es un fenómeno vivo, no es una creación allí para cumplir con cuotas de nada. ¿Ustedes escuchan? No. Ah, okay. Ahora sí. Sí, se Ahora quedó sí. quitado. Pensé que era mi internet que está un poco... Yo también me quedé así como que, ¿qué pasó? Fabiola, estabas diciendo una cosa buenísima. Ay, ¿qué sería? No se escuchó. Fabiola creo que se le fue, bueno, pero seguro puede entrar. Por ahí está otra de las jurados, Silvia Fuente. Aquí estábamos felicitando a Lubezca y hablando. Ah, ¿verdad? Felicitaciones. Claro, claro que sí. Gracias. Tremenda experiencia, de verdad. Que hemos vivido en un trabajo duro, pero maravilloso, de verdad. No solamente, bueno, lo que yo me conecté tarde, no sé, me imagino que ya Lorena pues comentó, pero pues la cantidad de participantes fue impresionante. Yo también, yo creo que uno se centra más en esas propuestas más que los equilibrios. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho y me parece que es un aporte. Por ejemplo, Elida Salazar sacó como una estadística de qué regiones estaban representadas, que había una representación regional importante, cuántos países. Ella tenía las estadísticas más o menos entre, bueno, participación femenina y masculina. Y eso es muy interesante, ¿no? Sin embargo, bueno, uno estaba más metido en las propuestas y estas cosas, y eso también da un equilibrio de visiones también, pues, bueno, y Gerardo, estar al lado de curadores con tanta trayectoria, de verdad, fue una experiencia, bueno, fenomenal. Yo creo que va a ser una muy buena exposición. No fue nada fácil, ¿no? Seguro. Con eso. Sí. Y bueno, ahora trabajar ya para, bueno, curadora y museógrafo tienen un trabajo importantísimo ahora porque, bueno, ahora viene todo ese otro discurso y tratar de que esas obras, pues, resalten dentro de esa propuesta curatorial, pero
de verdad, una experiencia fenomenal. Y otra cosa, yo diría que como instituciones que estamos trabajando, bueno, ahí está la Sala Mendoza, instituciones como la Hacienda, también los galpones en su momento, pero son esas posibilidades de dar espacio, primero a propiciar un poco esos espacios para la creación que cada día son más escasos, ¿no? Yo creo que este tipo de propuestas, bueno, son importantísimas en estos momentos, la verdad. Así que felicitaciones. Gracias. Gracias. Miren, Bonito. por eso, Se denme un segundo para ver si puedo. Ajá. Que ya estoy regresando. Es que tengo que poner una. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perdón. Es que tuve que hacer una descarga para poder conectarme con el teléfono. Bueno, hablando de premio, de verdad pensaba yo muchísimo. Me parece muy curioso que nos coincidiera este capítulo hoy, justo con los días de en estos últimos días, y bueno, quería saber cómo les había ido con el texto y cuáles eran sus consideraciones. Que hable Lubezka, que puede hablarnos de premios. Ah, bueno, sí. Felicidades, Lubezka. Creo que ya lo dije en el chat, pero hoy te toca agasajada infinita. Gracias. A mí algo que notó en el texto es que, y es algo que ya me ha sucedido con los otros capítulos, ¿no? Es como esa sensación como de dualidad muy rara que sucede en todos los ámbitos en el arte, que es una especie de amor-odio con lo institucional que tienen los artistas, ¿no? Desde la cosa de que los artistas no se sienten como cómodos con los procesos de premiación, pero igual participan en ello, y para algunos funciona, otros no, y un poco lo que pasaba en las ferias o en las subastas, ¿no? Que es como, no me gusta, pero igual participo de ello. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, o sea, esa relación como incómoda que hay con toda esta situación. Ajá. Es que te perdí, Carla, porque el internet está muy malo, por eso apagué la cámara. Ya va, déjame un segundito.
Ajá. Perdón. No, no, tranquila. No, que algo que me pasó en este capítulo y que me ha sucedido en los otros, pero en este fue como muy tangible, es esa relación como de dicotomía que hay entre los artistas y la institución, ¿no? Es una relación como de amor-odio, de no me gustan mucho los premios y me incomoda, pero participo de ellos, pero sabes, está como un ruido ahí, y que pasaba un poco en las ferias o en las subastas, ¿no? Que la relación como del artista con estas distintas prácticas siempre tiene como una incomodidad, o sea, hay algo ahí que nunca se termina de solucionar, y eso me parece muy interesante. Y es Sí. algo que noté mucho aquí, ¿no? Cómo los artistas se relacionaban con el hecho de la premiación y de ser evaluados y no, y como que es interesante. A mí me pareció interesante. Sí, yo pienso... No. ¿Me escuchan? Ah, perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Ah, ok. Sí. Yo pienso que tiene que ver justamente con el proceso. Fíjate, el libro se va metiendo como en escalas distintas, ¿no? Por supuesto, la escala de la subasta es una escala menos personal. Cuando pasamos a la feria, ya hay una escala que profundiza un poquito más en todo lo que son las relaciones y va más a fondo, ¿no? En cierta humanidad dentro del proceso de lo que ella llama el mundo del arte. Y claro, en este caso ya estamos como en la radiografía del artista, ¿no? Que además, por eso es que es muy extraño, porque se ve completamente confrontado con todas las paradojas que ese proceso involucra, ¿no? Yo creo que el proceso de los procesos de premiación o de concurso son procesos delicados también. En el caso del premio Turner es muchísimo más, porque justamente es como hay una nominación amplia que repentinamente se lleva a 4 nominados base que van a esa participación, donde montan una pequeña exposición. Y en esa pequeña exposición pues está justamente el ver en una intimidad más profunda pues los alcances en el espacio y en el tiempo de cada una de las propuestas. Y ahí están develados ellos mismos también, cada uno de sus artistas, con sus cargas particulares. Muy interesante también la semblanza que Sarah Thornton hace de cada uno de ellos, ¿no? Sus preocupaciones. Y lo que yo creo va a ser una contradicción constante, es decir, es como una especie de, eso que tú dices es muy oportuno porque es una suerte de yo quiero participar, pero tampoco quiero participar, yo estoy contento con esto, pero también estoy disgustado. Bueno, porque hay algo que se va de las manos siempre, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad de leer también el texto de Luis Kamitzer. Sí, sí tuvimos oportunidad. Yo lo leí y justamente me parece que él habla sobre eso y sobre la necesidad como de hacer pactos intermedios y no pretender una pureza absoluta y aceptar el potencial que tiene esa caja de resonancia de todo el sistema de las artes todavía para decir algo, que participe en ese modelaje de la cultura más allá del mercado. Y bueno, creo que ahí está de todas maneras el potencial del arte en cualquier época. Uh-huh, uh-huh. Sí, además, claro que eso lo pone a colación un artista como Kamitzer, que además es uno de los, bueno, es un artista y un intelectual de las artes visuales con mucha fuerza, que además, bueno, consolidó la línea de la investigación y de la educación y de usar el arte y el proceso del conceptualismo durante las décadas de los 80 y los 90, precisamente para educar, o sea, como una forma de transformación social. O sea, esa era como parte de lo que es su tesis de trabajo y muchos de los libros que ha escrito.
Entonces, bueno, pero es muy interesante porque verse inmerso en esas paradojas. O sea, la contradicción tan grande de que una pieza de él, que en los años 80, una serie de serigrafías que no le alcanzaba el papel porque era muy costoso y solamente sacó 4 o 5 ediciones, pues cuesten unas millonadas de dólares y que entonces si él quiere volver a hacer una edición ahorita, pues eso no tiene el mismo precio, ¿no? Entonces es como ir en contra de tu propia producción, aunque seas tú mismo, porque ni siquiera es que te lo está editando otra persona, otro centro gráfico de producción de obra, ¿no? O lo de la colección Daros, ¿no? Que tiene un pasado oscuro, entonces, bueno, él se hace amigo de una señora, que es la señora que se divorció del señor Daro, y empieza toda esa especie de conflicto con el tema del mercado, ¿no? Creo que ese artículo, esa entrevista que le hacen a Kamitzer es muy interesante, porque pone justamente en relación muchas de las cosas que estamos hablando en el curso, el tema del mercado, la exhibición y de tiempos que cambian también, ¿no? O sea, de periodos. Fíjense, acuérdense todo eso que hemos hablado como de la transformación de la obra de arte, del mercado de arte, los cambios de la modernidad, de la era industrial, de la postproducción, o sea, toda esa especie de transformación de las sociedades y de sus modos de elaboración, pues también influyen en los campos de acción del arte, ¿no? De las formas de encuentro, de diálogo, de paradojas, de problemáticas que tiene que confrontar y que superar para no perder el norte, ¿no? Ese fragmento de Kamitzer es excelente cuando él habla de la caja de resonancia, bueno, lo nombró Fabiola, pero cuando habla justamente, es decir, que tampoco te puedes aislar. Ahí es donde está, Carla, la cosa de me gusta estar y no quiero estar, si quiero, sí me parece, pero estoy desagradado, etcétera, ¿no? Porque no te puedes aislar y ser un ermitaño y que nadie conozca lo que está pasando en la obra, ¿no? La obra necesita ese tiempo de exposición, necesita el contacto con el espectador, necesita una suerte de campo de poder también, donde pueda desenvolverse, transformarse, convertirse, hacerse espacio-tiempo, ¿no? Pero también, dice Kamitzer, empiezas a acceder a esos espacios de poder y el problema es cuando la caja de resonancia del poder te gusta más que la misma obra. Entonces siempre es muy complicado cómo no perder el norte, cómo seguir consolidando el norte, cómo seguir anclado a la esencia de la obra, y es algo que nuestro propio desempeño, ¿no? Nuestro propio siglo XXI, con toda esa fuerza tan desconcertante del mercado del arte, de las cosas que hemos hablado anteriormente, ahora las economías líquidas, las nuevas auras, los blockchain, el criptoarte, las criptomonedas, es decir, todo es un gran campo de incertidumbres para cómo la obra va a desempeñarse y cuáles son los territorios o las cartografías que la que se va a encontrar, no perderse en ese intento. Yo no sé si Fabiola estaba en la clase pasada, pero yo me preguntaba con lo del criptoarte, porque cuando hablan de esa especie de nueva aura, es una aura elaborada por el mismo sistema. O sea, lo atractivo que es la obra en sí misma, o el aura que el sistema que la hace única le da a la obra, aunque sean obras de diseñadores gráficos, ¿me entienden? Sí, pareciera que allí lo que señalaban, bueno, en ese diálogo que era un poco un guiño a Benjamin, era el retorno de una cierta experiencia de singularidad con respecto a la obra, ¿no? Ajá. Pero aquí pareciera que, en efecto, como engullido por el mercado, porque hablaban más bien de la experiencia premium en el sentido del consumo, pero Claro. también de esas necesidades muy humanas de poseer lo único, de poseer lo singular, que entonces ya lleva la discusión, creo que en otra dirección, ¿no?
Claro, que y nos ahí es pone donde... frente a los fenómenos perpetuos del arte, independientemente de la época, creo yo. Claro, porque no tendría ese campo aurático que le da Benjamin, que lo relaciona con un evento más bien del tiempo, el espacio, esas cosas que, De la distancia. de la distancia, sino que esas obras que se están volviendo auráticas porque son singulares por un blockchain, realmente a nivel, qué transformación estética están dando, ¿no? O sea, qué contenido están consolidando. Son preguntas que hay que hacerse mientras va pasando ese afluente del arte. Exacto. Que a lo mejor es una burbuja, pareciera que una también burbuja. puede ocurrir eso. Pues. Exactamente. ¿Alguien quiere comentar algo más del premio, del texto? Laura. Bueno, yo quería comentar que me pareció muy interesante cuando se me olvidó el nombre, el que es el director de todos los museos de... Nicolás Cerota. Correcto, Nicolás Cerota. Él comenta, o sea, él habla sobre el tema de los premios y él habla sobre que por un lado es absurdo porque es como comparar, seguramente le habrá sucedido a Lorena, que examinando las propuestas es como comparar peras con manzanas con bicicletas. O sea, no tienes punto de comparación porque las propuestas son muy distintas. Pero él habla sobre la utilidad del premio y él dice que el premio al final no es que premia la mejor obra, sino que es como un marco de referencia que le sirve al espectador y que además lo hace ser más activo a la hora de involucrarse con las obras. Provee un marco donde, bueno, te ponen una cosa al lado de la otra y entonces como tú dices, este es el premio, vamos a ver cuál es o sea, a juzgar por ellos mismos el valor de cada propuesta. Entonces, él dice que tiene valor en el sentido de que hace un espectador más activo, que me pareció muy interesante. Y Sí, también claro. el tema de representatividad del premio, que también, por lo menos cuando fue escrito el libro, nada más 2 mujeres habían ganado el premio Turner hasta ese momento. Es cierto. Él ni lo defendía, pero es raro porque no es como que no hay mujeres artistas, pero nada más 2 han ganado el premio en los últimos 10 años. Sí, claro, ¿qué iba a decir alguien? No, que comentaba que era muy curioso eso, que era muy poca la cantidad de mujeres que habían ganado el premio Turner en esos primeros 10 años, que nada más habían sido 2 mujeres, y en los últimos 13, que no, curioso que muy pocos. Bueno, no es curioso, digo, es lo normal, ¿no? O sea, no es que sea normal, pero digamos, es lo que hemos vivido, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Sí. Igual como, o sea, desde hace muy poco tiempo, dice Gladys algo ahí. Desde hace... Es lo común. Es lo común, exacto, no es lo normal, es lo común. Desde hace muy poco tiempo es que verdaderamente las instituciones o los grandes instituciones legitimadoras, ¿no?, del arte oficial de la cultura, pues le han abierto el campo a estudiar la producción femenina. Eso es algo que aunque nosotros no nos demos cuenta o parezca como normal, pues va sucediendo, ¿no? Es decir, son como unos acuerdos sociales, por decirlo de algún modo, iba a decir, patriarcales y falocéntricos. Son acuerdos sociales patriarcales y falocéntricos que van estructurando esos modos de elaboración. Entonces nadie se preocupa o se pregunta, te va pareciendo normal. Y creo que hasta hace muy poco, por ejemplo, creo que lo comentamos en una clase, que instituciones como Española o grandes museos empiezan a abrir, incluso a investigar propuestas de pintora del siglo XV o del siglo XVI presentes en sus colecciones, ¿no? Y empiezan a abrir esos espacios, pero siempre va a ser un término donde dentro de esas listas y dentro de esas organizaciones, pues dependiendo mucho de la mirada, de la estructura, pues va a ser un término
que todavía está esperando por nuevas consideraciones. El mismo premio, el Salón Jóvenes Confía, yo creo que tiene 20, ¿cuántas ediciones? Como 20, 21. Y creo que tiene 3 mujeres, o 2. O sea, es parte del modus operandi. Y estábamos comentando eso al principio, además, que me parecía muy curioso a mí me pasó también en el Jóvenes Confía, sin yo proponérmelo. Eran 22 artistas y habían 11 mujeres y 11 hombres. Pero nunca me lo propuse. Pero en algunos casos, bueno, no es lo común. Es lo que les digo también, cuando yo digo que no me lo propongo, muchas artistas mujeres me han dicho, Lorena, lo que pasa es que tú eres mujer, eres una curadora bastante receptiva y uno siente más tranquilidad en presentarte la propuesta sin sentir un rechazo, pues, ¿no? Una inmediata desaprobación, ese efecto. Y creo que el gesto más grandilocuente que he hecho con eso fue una vez justamente en una FIA. Beatriz me permitió hacer una exposición colectiva, o sea, pero curatorial. No montar el stand de la galería, sino hacer una muestra colectiva y hacer una curaduría. Y yo invité para esa curaduría, creo que eran 7 mujeres fotógrafos. Y se llamaba Dentro y Estando Fuera, 7 apuntes de la fotografía contemporánea, algo así. Entonces, por supuesto, fíjense, la periodista me dice, pero ¿por qué se llama así? ¿Y por qué no se llama 7 miradas de la fotografía femenina? No sé qué. Y yo le dije, bueno, no se llama así porque yo he visto colectivas que son puros hombres y nadie dice pintura masculina. Y si ellos no se explican, ¿por qué yo me tengo que explicar? Bueno, eso fue como un gesto muy gracioso, pero sí, siempre va a pasar, Laura. O sea, ese es como un tema muy pendiente que no solamente está en esas instancias, sino en muchísimas otras instancias de la vida social, y eso también se refleja allí. Igual como lo de los precios, incluso en el mercado, los precios de las obras de mujeres son siempre más baratos que la de los hombres. Están tasadas por debajo. ¿Alguien más quiere comentar otra cosa sobre el texto? A mí, Verónica. en la intervención esta de también se nota, me pareció bien interesante Sí. que comentaba que el premio, o sea, que hablaba sobre la sacralidad de los premios y que, o sea, que como que el premio no era absoluto, sino que dependía de la trayectoria de las personas que ya habían ganado con anterioridad el premio para continuar como teniendo vigencia. Y otra cosa de esta misma como intervención que Sarah Thornton hace con Serota, que me pareció bien interesante, fue que él comentaba que, o sea, el premio podía verse como de 2 maneras, como competencia, como reflexión hacia el arte. Y que, bueno, que muchos artistas como que sentían que era una competencia como feroz y otros era como, bueno, entender qué es lo que está pasando, entender dónde estoy posicionado yo como creador y que había como ese balance o desbalance. Claro, también hay algo interesante que, bueno, un premio de mucha fuerza, ¿no? Con mucho tiempo también, eso es importante, y que le otorga una cualidad única a la producción que es seleccionada, incluso solamente en el tema de la nominación. Es decir, estar nominado y ser parte de eso, fíjense que además lo dice en algún momento, sube los precios de mercado, ¿no? Creo que los que quedan nominados en un tercio por ciento, y los que ganan al doble de una sola vez, ¿no? Y también están esos intereses ahí navegando, ¿no? Y dialogando, intercambiando. Pero digamos que el premio siempre es una gran responsabilidad, pienso yo, ¿no? Tanto para los que están nominados, como para el que lo recibe, como para los que lo otorgan. Hay un punto también muy interesante que es la deliberación del jurado. Hay una visión, en algunos casos, para terminar con la idea de lo que a Verónica le interesó, hay una visión, hay un artista que
fíjense que creo que hay un artista que se sintió malísimo por quedar, o sea, por ser nominado y no ganar. Inevitablemente te sientes como fuera de base porque además no puedes volver a ser nominado nunca más. O sea, siempre vas a ser el nominado que no ganó el premio Turner, ¿no? Y hay otra, no sé si la vieron, la que trabajaba con temas un poco ácidos de cosas de pornografía, se me olvidó el nombre ahorita, pero que ella rechazó la nominación porque no quería entrar dentro de esa legitimación. ¿Querías decir algo, Laura? Ah, sí, que me acuerdo porque era otra cosa muy interesante que decía que a veces es tal el escrutinio al que somete y los tabloides ingleses son terribles con estas cosas que a veces, o sea, ya sentía que la discusión en torno a su obra se iba a desviar, que conecta un poco con algo que decíamos en otra clase sobre que o sea, como que el público masivo juzga obras con criterios que no son estéticos. Totalmente. Se iba a desviar la conversación en torno a su obra y que ella decide no aceptar la nominación. Eso me parece súper interesante, como que a veces la nominación no es pertinente y no es el paso correcto para algunos artistas, que no se me ha ocurrido a mí. No, y ahí creo que es por una convicción profunda, pues, ¿no? Por supuesto, tiene un amplio carácter mediático, todo el tema del premio, lo estamos viendo, ella lo va introduciendo, y que además justamente dentro del jurado de selección esté una periodista. Eso son cosas complicadas, ¿no? Como ella devela además situaciones antes de hacer el veredicto, el tema de los diarios, de los comentarios agresivos de los periodistas además son fundamentalmente con las obras femeninas. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Es impresionante. O sea, todos los comentarios agresivos que ella habla aquí de los periodistas que dicen que si eso es arte, pero ¿qué es eso? O esta tipa le falta. Todos son contra Thomas y contra Rebecca Warren, que es la que hace la ceramista, la que hace las figuras de arcilla no quemada. ¿No? Toda esa es realmente un proceso de puesta en escena de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque el proceso de la creación siempre tiene esos rangos y tiene ese cuidado especial. ¿Realmente esto es arte? Parece ser como la pregunta que todos los periodistas o la gente de los canales van y van haciendo. Y en la deliberación, introducir a un periodista, las deliberaciones son cosas muy complejas, ¿no? Yo estaba en deliberaciones, a mí me tocó una de las más difíciles, cuando hay alguien, o sea, hay dos cosas que son difíciles. Cuando hay alguien que tiene un compromiso con un artista, ¿qué pasa? A mí me pasó una vez en una deliberación de un salón Michelena, que había una obra que a la mayoría del jurado, éramos 5, no nos gustaba, y había un jurado que insistía persistentemente en esa obra. Nosotros nunca dijimos comentarios extraños, ni hicimos nada pernicioso, y esa persona se molestó y amenazó con renunciar al jurado. Estábamos en Valencia, además, ¿no? con retirarse del veredicto. Entonces, otra persona que estaba allí como jurado, yo era muy joven en esa época y me habían nombrado como presidente del jurado. Oye, yo me aterré, yo dije, ay, esto se volvió un caos. Entonces, otra persona más adulta me dijo, mira, ese X, para que no voy a decir los nombres, ese X te está manipulando. Evidentemente tiene un compromiso con ese artista, no vayas a caer en esa consideración. Y yo le digo, ¿pero qué hago? Me dijo, bueno, di que si esa persona se retira, todos nosotros nos retiramos. Y que ellos vean cómo hacen, tendrán que convocar otro jurado y volver a hacer el proceso. Y así lo hice. Bueno, reuní a todo el jurado, les pregunté, entonces me apoyaron, entonces la persona se calmó, dijo, no, vale, mentira, bueno, está bien, no vamos a caer en esta cuestión. Y también puede pasar, por ejemplo, en un salón Jóvenes Confía, que no era mío, yo
no soy jurado de premiación normalmente en salones, en proyectos que yo hago la curaduría. En el caso de la trayectoria inédita, he jurado de selección por el tema curatorial, es decir, yo tenía que también hacer un análisis en el proceso de selección para construir después lo que va a ser ese proceso expositivo, ¿no? Y acompañarme de un jurado diverso que pudiera ayudarme en esa consolidación. Pero siendo jurado de un Jóvenes Confía, creo que fue el de Gerardo. Saben que eso anteriormente era el Salón CanTV, ¿verdad? Originalmente hace muchísimos años, que era CanTV el que patrocinaba ese salón. Después se convirtió en el Salón Supercable, se consiguió un patrocinio de Supercable. Y creo que en ese momento estaba entrando justamente Supercable a ser patrocinante de ese salón, y nos pusieron en el jurado de liberación, éramos Félix Suazo, yo y una persona de mercadeo. Mira, esa es la deliberación más larga que yo he tenido en mi vida. Porque la persona no sabía nada, o sea, no tenía idea de lo que era una deliberación para otorgar un premio, porque un premio es una gran responsabilidad. Uno no, o sea, yo por lo menos siempre pienso cuando me toca deliberar, siempre también trabajo, sobre todo a la hora de otorgar un premio, además de la propuesta del artista, también hay que trabajar profundamente y ver bien la trayectoria de esa obra y de esa carrera profesional. O sea, un premio tiene esa condición para mí. Cuando yo evalúo como jurado, digo, un premio tiene que tener esa solidez, porque si no, tú votas el premio. Te puede pasar que votes el premio. Entonces, en este caso, cada vez que nos trancamos Félix y yo en el primer lugar. Yo estaba apoyando, me acuerdo clarito, la propuesta de su Bondi, y él apoyaba la de este muchacho que no me acuerdo, Netflix. Y entonces nos trancábamos, volvíamos. Entonces cada vez que Félix daba una argumentación, ella decía, yo le decía, ¿y tú qué piensas? Estoy de acuerdo con lo que dice Félix. Yo contraargumentaba. Y Félix le decía, ¿tú qué piensas? Estoy de acuerdo con lo que dice Lorena. Y nos quedamos, mira, eso duró, que no es el caso de la trayectoria inédita que estábamos analizando 190 proyectos. Eso duró por lo menos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero con una exposición, es decir, para otorgar un primero, un segundo lugar y un tercer lugar. Fue muy, muy complejo. Por eso siempre tiene que haber primero un número impar, para que cuando dos parejas se tranquen, se destranquen. Y él hace ahí unas aseveraciones muy chéveres, ¿no? De que no, trata de no apostar por los que, si se trancó la dificultad de darle el premio a uno, entonces, bueno, vamos a dárselo a uno de los otros dos que están medio de acuerdo. No, vamos a pelear. Hay argumentaciones importantes allí. Y tener, cuando hay un ejemplo en el caso venezolano muy interesante con el tema de los premios cuando los votan, que además lo vivió la propia Sala Mendoza con una pareja de muchachos maracuchos. ¿Cómo que se llamaban ellos? Es como que se ganaron un premio Mendoza. Es que es así como Vincín y Yandel, pero no es. O sea, es un hombre combinado, porque trabajaban como una dupla. Hacían unas intervenciones muy interesantes. Y honestamente, cuando yo vi que les dieron el premio, me pareció que oye, que habían artistas dentro de los que estaban yo no participé en ese jurado, pero me parecía que habían artistas que podían tener más fuerza y más trayectoria, y de hecho se les complicó. Creo que parte de ese premio es una residencia en Cali, en un sitio de creación. Entonces uno de los tipos se devolvió, el proceso no pasó. Acuérdense que ese premio, por ejemplo, tiene la residencia y tienen que producir en esa residencia una exposición, y después tienen una individual. La individual no sucedió. Es decir, uno tiene que pensar bien o sea, cómo se modela ese proceso para que también, claro, no vas a premiar una obra mala porque el tipo tiene trayectoria o porque la persona tiene trayectoria, por supuesto que no.
Pero hay algo ahí que es fundamental a la hora de otorgar eso, es decir, y pensando en este caso del premio Turner, por supuesto, está la capacidad de mantener, o sea, de apostar a lo que son prácticas completas de un artista, ¿no? No solamente una obra, no solamente la trayectoria de un artista, sino lo que ese conjunto en el espacio pues otorga de diferente a las prácticas visuales y al mundo del arte contemporáneo en ese caso. ¿Alguien más quiere? ¿Sí? Bueno, es como una pregunta, ¿no? O sea, porque Sí. hay una, bueno, me encantó la lectura, por supuesto, es una lectura de verdad bien accesible y bien ligera. Pero me surge una pregunta porque yo veo que en las redes y por todas partes uno recibe premio de aquí. O sea, hay demasiada variedad para participar, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, ¿cómo evaluará un artista? Bueno, ¿qué premio aquí es serio? ¿Qué premio? ¿Sabes? Las redes están inundadas de muchos premios, de mucha participación. Claro, el artista lo valorará, pero eso es bueno, eso es malo, es más como una pregunta que me hago, pues una reflexión que no sé contestarme. Bueno, yo creo que es lo mismo, ahí también tiene que haber un análisis por parte del artista de los premios en los que quiere participar o no, o de los procesos en los que quiere participar o no. Hay premios que no tienen buena trayectoria, no tienen, ¿no? Eso lo analizas tú, es como, no sé, el premio del Ateneo de Guagualito no es lo mismo que el premio de Turner, ¿no? O sea, son diferencias. O sea, tú ahí analizarás, eso no desmerita, para mí, no quiero sonar como eh, estereotipada, pero digo, no desmerita que ese premio sea fundamental y activo para su comunidad, pero dependiendo de los sitios donde tú quieres llegar, bueno, tú analizas las trayectorias de los premios en sí mismos, también tienen una trayectoria. El premio Mendoza es un premio muy reconocido para el arte venezolano, por hablar de los contextos que nosotros conocemos. En este caso, el premio Turner es uno de los premios más importantes de arte contemporáneo, que premia trayectorias medias, ¿no? Es decir, cuando digo trayectorias medias es como trayectorias de artistas que ya están casi en la cúspide, pasando cierta edad, es decir, donde ya hay una madurez en la consolidación de ese trabajo. Y por eso algunos premios y algunos salones tienen distintos tipos de edades. El Jóvenes Confía siempre es un salón más emergente, debería ser un salón más emergente que el Premio Mendoza. O sea, el Premio Mendoza por trayectoria siempre ha sido un salón de más fuerza, ¿no? Es decir, de abrir el paso a un proceso de la creación con mayor madurez en la obra de determinados artistas, ¿no? Por eso tienen un rango de edad específico. En tanto que el Jóvenes Confía siempre ha sido, creo que hasta 33 o 34 años. Siempre buscan como impulsar la carrera del artista, ¿no? Un premio puede impulsar la carrera del artista, como no, haciendo un currículum, pero tú tienes que ver en qué premio te metes también, ¿no? En dónde te metes. Ganarse el primer premio de no sé. De Guagualito. No, pero vale, no quise decir el Ateneo de Guagualito, pobrecito. O sea, depende a donde tú quieras llegar, ¿no? A donde tú vas viendo, ¿no? Y vas construyendo esa historia, ¿no? Y cuáles son tus rangos de acción. Yo por lo menos siento que aunque el premio Mendoza yo nunca he estado de acuerdo con esa multiplicidad de criterio curatorial, o sea, de ese extraño criterio curatorial que tiene desde hace unos años. Vamos a ver si esto se mantiene. De ese extraño criterio curatorial de múltiples curadores.
una vez fue como por una votación de curadores. A mí me parece que ahí se pierden las fuerzas de diálogo de un premio como ese. E incluso en algunos capítulos, este último año me parece que lo que hubo más contundencia, pero incluso en algunos capítulos se perdía tanto la línea que el Jóvenes Confía llegó a ser como el Jóvenes Confía, si se le encarga a un curador, llegó a tener más fuerza. Porque el curador también designa tramas de acción. Es decir, a mí me parece que bueno, yo soy curadora, nunca voy a decir que no es importante, pero me parece que es muy importante la mirada curatorial sobre un premio o la mirada curatorial en esos eventos bienales, porque también abren puertas de investigación, ¿no? El público o el espectador puede abrir, a mí me gustaría mucho ver un premio Mendoza, no sé, curado por Fabiola, por ejemplo. O sea, hay campos no, son distintas cosas, son distintas investigadores, o Manuel Vázquez Ortega, o sea, la investigación puede plantear otras capas de atención que no siempre van a estar, es decir, las totalidades no son absolutas ni sacras, ¿no? Y las mayorías y esa multiplicidad de criterios, o sea, tener 3, 4, 6 curadores que invitan a no sé cuántos artistas en obras que tú estás viendo por PDF, insisto, lo dicen aquí también, ¿no? Púnchale, es como delicado. Son discursos, hay creación, también impide la creación del discurso. En ese caso. Hay otros casos, el premio Turner es un caso de premio muy adulto a la creación, ¿no? y a proponer y a sentar el paso de una nueva propuesta dentro de las artes visuales, es decir, tiene un peso bastante contundente. Hay otros premios y otros concursos que ya son los salones. Los salones de arte son más abiertos, ¿no? Por lo general no tienen temáticas, como lo era el Salón Michelena. El Salón Michelena tú mandabas una obra. Eran salones de tradición que premian el desarrollo de determinada pieza y no tiene por qué tener una temática o simplemente esa obra va a ser la garantía y bueno, ahí venían grandes procesos curatoriales y museográficos sobre todo, ¿no? Para poder organizar todo eso en el espacio. Pero sin embargo, bueno, Lorena, yo me acuerdo que una vez fui al Salón Michelena hace unos años y entonces, bueno, me llama la atención que se parece cuando hablas de la exposición universal, que entonces los artistas estaban afuera y había como que un en contra porque ahí había una rosca, ¿sabes? Una crítica a lo interno. Yo no sé de eso, solamente lo traigo a colación porque bueno, me llamó la atención que muchas veces hay artistas que no están de acuerdo con las decisiones que toman en los salones. No, todo el tiempo. Yo he recibido mis llamaditas, no te creas, de ayer para hoy. Me imagino. Sí, debe ser difícil, pues, ¿no? Porque es muy delicado. Es todo un entorno que, no sé, está lleno de curiosidades o de cosas eso que pasan. Eso es parte de la situación. Claro. Y bueno, se arman conflictos, otra gente te habla de una forma más delicada, oye, ¿qué pasó? Cónchale, qué lástima, me gustaría que me hablaras de mi obra, ¿qué te pareció? Entonces, bueno, uno tiene otro diálogo, ¿no? Depende también cómo cómo tú te comportes, creo yo. Si tú eres una persona crítica, muy agresiva, pues bueno, como todo recibirá también lo mismo, pero... ¿Cómo maneja el ego? Pues exacto, el ego también, hay personas que se molestan. Sí. Hay veces es como un ambiente difícil, ¿verdad? No sé, hay veces. Mira, lo que pasa es que también yo creo que eso yo pienso que los premios y los salones en general, cuando no tienen ese ápice curatorial, sino que son así muy abiertos, todo es muy, ¿cómo te diría yo? Un premio corresponde al valor de la obra y del autor en determinado momento, pero también un premio es una contingencia, ¿no? Es lo que quiero decir, es una circunstancia, ¿verdad?
Ahí depende todo de, primero, de cómo tú envíes la propuesta, de todas esas situaciones, pero también en la mirada de 5 personas, o 7 personas, o 3 personas, hay determinadas intereses, experiencias personales, momentos profesionales, momentos políticos, sociales o económicos del país, del mundo, que determinan una selección o que determinan un premio también. Eso puede ser no es azaroso, porque, pero digo contingente, si tiene como una situación y por supuesto también todo el mundo quiere, la mayoría de la gente que participa pues quiere ganar o no está de acuerdo con la selección o no está de acuerdo con los premios que se otorgaron. Siempre van a hacer ese tipo de crítica de alguna u otra manera, porque bueno, o no están allí, o les parece que no es relevante. Eso depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, una vez me gané un premio de dramaturgia hace muchísimos años. Y siempre he pensado en eso es una contingencia. Si tú también, y aquí en este capítulo es muy interesante como creo que lo manejan así la mayoría de los 4. O sea, es decir, el premio no puede determinar tampoco la acción de una obra ni la dirección de un recorrido. Es parte de una situación que se vive, pero no todos los artistas lo reciben así. Y en el Michelena, probablemente, en Michelena también, primero vivió un momento de división. Yo no sé si recuerdan que el Ateneo de Valencia, que era donde se hacía el premio Michelena, fue tomado por una gente de la cultura chavista, Clemente, no me acuerdo el apellido, Clemente, que ahorita es presidente de la Fundación de Museos Nacionales. Ellos tomaron el Ateneo y entonces el Salón Michelena quedó medio huérfano porque se distanció de eso. Y entonces hubo 2 Michelenas. El Michelena del Estado, que se hizo ahí en el Ateneo, que lo hizo Clemente, y también hubo un premio Michelena que se hizo en múltiples espacios. Habían como 3 espacios expositivos, uno en la universidad, uno en el Carabobeño, otro en la Quinta La Isabela. O sea, había como un recorrido. Ahí hubo un conflicto también, pero era justamente por la división política del premio, porque habían tomado el salón. Pero los salones también, lástima que en este país se acabó el discurso razonado y colegiado que tanto añoro en la prensa nacional, porque los salones fueron movimientos que suscitaron eventos críticos maravillosos en Venezuela. Hay un salón nacional de arte que es el que suscita justamente la gran polémica de arte abstracto entre Alejandro Otero y Miguel Otero Silva en el Nacional. Eso se llama, yo tengo el libro, estoy viendo el libro ya. Oye, ¿dónde lo tengo? Qué rabia. Eso se llama, bueno, está publicado en la colección de Alta Solar del Museo Alejandro Otero, se llama Polémica de arte abstracto. Ya, lo voy a buscar porque no soporto esto. Ya. Ay. Ajá, miren, sí, polémica de arte abstracto. Está viejito. Pero esto fue una discusión por un premio que se otorgó en el 1958 en el Salón Oficial de Artes Visuales, donde Miguel Otero Silva fue miembro del jurado. Y creo que el premio cayó sobre un señor español, un premio de escultura, en el Salón Oficial del 57, mentira. Cayó un señor español, un premio de escultura que era figurativa. Y bueno, ellos estaban en todo el tema de la abstracción. Entonces es muy interesante cómo se arma esa discusión entre ellos dos, publicadas en el papel literario del Nacional una y otra vez, ¿no? O sea, desde
desde el 18 de marzo hasta, no me acuerdo, como 6 o 7 lecciones, hasta el 15 de abril del 57. Entonces, claro, en esa deliberación los conceptos del arte abstracto, la figuración, la disidencia de Alejandro Otero frente al criterio del jurado, pero, o sea, es lo que te digo, son discursos excelentes que vienen, no a decir 4 chorreras en un Twitter o en un Facebook, sino a construir argumentos. Yo creo en la disidencia de las opiniones, a mí me parece eso muy interesante, pero no es una construcción disidente de opinión que tiene que ver con un veredicto de un salón en el que no estoy de acuerdo. Entonces no es decir 4 tonterías, sino crear discurso, ¿no? Y entablar un intercambio que es sumamente valioso, que queda además en los anales del arte y de la historia del arte venezolano como algo que siempre hay que volver a visitar, ¿no? Sí. Pero también yo pienso que todos estos tiempos extremadamente mediáticos pues tienen ese quiebre, ¿no? Más difícil encontrar ese norte de ese tipo de construcción, de rebatir con argumentos las cosas que uno no está de acuerdo, ¿no? Sino con un live, con algo así que finalmente no es efímero y no aporta nada. Lorena, yo no sé si tú nombraste el Salón Pirelli, que también fue el Salón Pirelli, de la historia del arte contemporáneo. Y sobre todo yo creo que aquí hay una cosa importante a rescatar, que era el espacio, primero el espacio público, el espacio del museo, que tiene además unas dimensiones que no consigues en los espacios privados, y que era una posibilidad de encuentro además, como para el debate y el diálogo y la confrontación entre, bueno, artistas en ese momento, en espacios que además permitían, bajo una curaduría, había también una crítica de arte. Luis Ángel Duque, claro, era el que llevaba fue el impulsor de esa. Creo que además también tuvo sus momentos dentro de su historia de agotamiento, que eso también es interesante ver, bueno, todo lo que puede pasar en todo ese tiempo, y me parece que es una referencia importante. Pues. No, es importantísimo. También, ¿no? ¿Cómo? El Salón Pirelli, que fue muy controvertido, o sea, como marcó como unas formas también, ¿no? En tanto salón, me parece a mí, que abrió un diálogo hacia otros lugares. Sí, cómo no, Gabriela. Además de, fíjense, darle la apertura institucional, bueno, al planteamiento de nuevas investigaciones, que además trazaron caminos completamente divergentes de lo que se estaba haciendo formalmente en el arte venezolano de ese momento, ¿no? O sea, yo recuerdo instalaciones de Alexander Apóstol que fueron famosas, o sea, que eran desarrollos muy novedosos, y de muchísimos artistas posteriores que también se consolidaron sus carreras y sus procesos de investigación allí. Sí, ese era un salón de mucho impulso para el arte contemporáneo y de mucho movimiento. Y creo que el premio era parecido al del premio Mendoza, es decir, después de la premiación, el artista hacía una individual al año siguiente, si no me equivoco. Tenía un premio en metálico. Bueno, también es que eso de los premios en metálico se ha complicado enormemente. Cada vez es más difícil conseguir un monto que pueda ser atractivo. Ustedes ven los grandes montos aquí del premio Turner en el año 2008. Cada vez se hace más difícil conseguir montos que puedan ser atractivos o que puedan impulsar como ciertas participaciones. O sea, la mayoría se hace también por rango, por querer estar dentro de esas colectivas que son amplios campos de investigación, ¿no? para los artistas y para la exhibición de sus propios proyectos y procesos de trabajo. Pero sí, nosotros, es verdad, se me había olvidado el Salón Pirelli, y bueno, ni hablar de la Bienal del Barro, que eran la Bienal del Barro eran proyectos de colectivas también, que eran salones
de arte de Roberto Guevara, y eran bienales que estaban en el Contemporáneo, en el Alejandro Otero, en el Museo de Bellas Artes, es decir, eran unas súper participaciones con temas muy interesantes a partir del uso contemporáneo de los materiales, ¿no? de la arcilla, y del material escultórico, pero desde un punto de vista absolutamente contemporáneo. Bueno, y ese fue realmente robusto, ¿no? Todo lo que planteó, ¿no? Desde una materia que, o sea, a mí siempre me sorprendió, realmente se consolidó enormemente. Planteó una visión interesantísima de la creación. Y no, súper importante. Hubieron performances maravillosos de Antonieta Sosa, con todo eso. O sea, pasaban cosas increíbles en ese sentido. Y eran formas, fíjense qué interesante, porque en nuestro caso, y bueno, y creo que según lo narra el premio Turner también ahí en su desarrollo, en su desempeño, pues son formas de crecimiento también de los artistas, ¿no? Habían ese sitio de encuentro y de exhibición también es una manera de irte, bueno, metiendo en el ambiente, que te vayan conociendo tu obra, que sepan quién eres tú, de pronto no te ganes el premio, pero ibas pasando por distintos ángulos, había muchas puertas abiertas en ese desarrollo del Pirelli, el Premio Mendoza, el Salón Joven Confía. O sea, hubo esas cosas, estuvieron todas al mismo tiempo, si yo no recuerdo, creo que en los 90. El Pirelli, el Jóvenes Confían, el Premio Mendoza, la Bienal del Barro, más el Salón de Chelena, por ejemplo. 5, y se me deben olvidar algunos. ¿Se acuerdan la Bienal Christian Dior también? La Bienal Christian Dior era muy interesante. Entonces, bueno, había múltiples plataformas de intercambio, y eso es muy nutritivo para el desarrollo de las artes visuales en general y de los mismos artistas. Sí, una pregunta, Lorena, Heriberto. Ahora, en todos estos premios, por lo menos en el Turner, entran los NFT, por lo menos, que ya es algo pues nuevo y que, o sea, No lo sé, habría que estaba revisando, pero tenía muy mal internet yo hoy, el premio Turner 2020. Lo puedes revisar en la Tate. Ok. Sí, no, para saber, porque me llama la atención. La verdad es que no lo sé. Con la evolución. Sí, una pieza como la que se ganó, la que subastaron hace poco, pues, que es un NFT, la de este señor, la de los 500 días, el primer día de cada día, me imagino que de pronto puede entrar también en acción. Fíjense todo lo que también alrededor del premio se mueve en el mercado, ¿no? Que ella no lo deja pasar por alto, en especial las galerías, aunque esta muchacha Rebecca Warren no gana el premio, sino que está nominada. Una vez clausurado terminado el evento, ya tenía todas las piezas vendidas. El otro iba para una colectiva en la Bienal de Venecia. Dos coleccionistas habían vendido tal cosa, es decir, las galerías también empiezan a revisar. Apenas se anuncian, véanlo por ahí, debe salir, porque ya me dijeron, pero apenas se anunció los nominados, apenas anunciamos la lista de los seleccionados para la trayectoria inédita, varias galerías me escribieron: oye, qué chévere que está este artista mío, y seguramente, bueno, lo ponen. Es decir, eso es parte de la dinámica, porque según las instituciones, vuelvo y repito, según las trayectorias, los recorridos, pues es para siempre un logro que un artista, bueno, hace el currículum de la obra. Eso es parte también del currículo de la obra, del currículo de la trayectoria de un artista, y de un currículo que si obtiene el primer lugar o el segundo lugar o el tercer lugar, pues va a aumentar el valor de la obra, porque ya está certificado hay un convenio nacional. En el caso del premio Turner es un convenio nacional de uno de los países o de las ciudades más importantes
en el tema de arte contemporáneo y que pertenecen a ese museo, a esa Tate Gallery de Londres, que es uno de los lugares más importantes del movimiento del arte contemporáneo. O sea, ganarse el premio Mendoza es una de las instituciones más importantes del arte contemporáneo en Venezuela. Entonces eso le da un valor agregado, se certifica también la producción de un artista, la carrera, la producción de una obra. Todo eso tiene mucho que ver allí y está en esa deliberación. Peligros hay, como no, muchísimo. Como dice Luis Camiser, hay que andar con mucho cuidado. ¿Tienen otro comentario o pasamos a revisar lo de sus trabajos y sus exposiciones? Lorena, yo te tengo una consulta que no tiene tanto que ver con el premio, pero sí con algo que decías ahora sobre el intercambio de ideas relacionadas a lo que comentabas de papel literario, donde artista y crítico debaten ideas. ¿No te parece que eso es algo similar a lo que ocurre con algunas, bueno, voy a hablar de medios digitales, porque en verdad es como lo que más se consume en este momento? En YouTube hay varios creadores de contenido que se dedican, sobre todo españoles, en habla hispana, como a hacer revisiones de obras, trayectorias de artistas, hacer como difusión de ciertos artistas, y muchas veces existe como ese intercambio, claro, de canales separados, no está tan, claro, como tan evidenciado como que salga todo en un periódico, pero me encantaría saber tu opinión sobre ese tipo de intercambios digitales. No, a mí el intercambio digital no me molesta. A mí lo que me molesta es la ausencia del discurso colegiado, pues, razonado, argumentado. Es decir, suponte que, bueno, yo cuánto tiempo escribí la columna de artes visuales en Nacional, por lo menos 5 o 6 años. Y una de las personas que más iba en contra de mi escrito era Javier León. Pero Javier León nunca pidió un derecho de palabra. Eso hubiera sido muy interesante que en vez de ponerse en Facebook a decir barbaridades, agarrar y le pidiera al Nacional, mira, yo no estoy de acuerdo con esta crítica que esta mujer hizo. Y yo quiero un derecho de réplica y quiero decirle algo escrito. Entonces eso es lo que se llama el discurso académico, ¿no? Entonces él escribe y yo le respondo, él escribe y yo respondo. Y ahí se arma un conjunto de argumentaciones. A mí lo que me parece, siempre y cuando esas argumentaciones y esos diálogos y esos intercambios del discurso se den, del discurso crítico sucedan, me parece buenísimo. En la prensa nacional o en los canales de YouTube o en Facebook, pero lo que pasa es que siempre hay unas cosas que se desvían hacia pases de factura o comentarios inadecuados que no tienen que ver exactamente, se pierde el respeto porque no hay contención. Es que yo estoy de acuerdo con la censura, pero no es un problema de censura, sino de jerarquías en el discurso, en el tipo de discurso, que sea respetuoso con la persona que emitió ese juicio o con la persona que emitió esa información. Yo pensaba siempre muchísimo cuando hacía el trabajo crítico en eso. Era muy, bueno, del tema crítico nos alejamos un poco por la pregunta que hizo Verónica, pero es interesante como hacer un paso por ahí también. Hay muchos tipos de críticos. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay gente que se destrozaba con las críticas que le hacía Juan Carlos Valenzuela, que eran fuertes además. Roberto Guevara es otro tipo de discurso crítico, es decir, en la historiografía de nuestra contienda crítica. Yo siempre he tenido mucho cuidado con la construcción de ese discurso y no por ello he estado de acuerdo en todo lo que escribo. Pero yo siempre recordaba, yo hice un taller de crítica con era crítica de teatro, pero con una crítico puertorriqueña que vino a Venezuela en un festival internacional de teatro. Y yo nunca olvidé que ella nos dijo una vez, miren, en un espectáculo
bueno, yo siempre lo pienso, hago mi traslado de las artes escénicas a las artes visuales. Entonces ella decía, miren, en un espectáculo de teatro, ¿verdad? Hay millones de cosas que analizar. Usted puede analizar el vestuario, la dirección, la puesta en escena, las actuaciones, la dramaturgia, el texto, la iluminación, la musicalización. De todas esas cosas, a usted le puede gustar 5 y no, de esas 10 cosas, por decir un número, le pueden gustar 5 y no gustarle otras 5. Le pueden gustar las 10, le pueden gustar 8, le pueden gustar 2, no gustarle. Le pueden incluso no gustar 9 cosas y gustarle una. Pero si a usted no le gusta nada, ninguna de las 10, usted no escribe de eso. No desperdicie el papel. Siempre tiene que haber por lo menos una cosa positiva que usted va a decir de ese proyecto, de ese proceso, de esa obra. Si a usted no le gusta nada, usted no la pone en evidencia, no es necesario. No es necesario que ella decía, no es necesario desperdiciar el papel, que los árboles en el mundo se están acabando. Entonces, el discurso, ese es el discurso que me parece que debería ser y que debería consolidarse y que debería construirse y que debería sentarse y que debería entrar en intercambio, que no está pasando, por lo menos en el arte venezolano, no pasa desde hace muchos años. Muchísimos años. No sé si te respondí, Verónica. Sí, gracias. Y también lo he preguntado porque, bueno, bueno, me encanta el término youtuber, pero bueno, eso es lo que es. Se llama García Villarán, que siempre hace como reviews. Esto también tampoco es como un concepto tan aplicable al arte, pero visita ferias de arte como Arco, El Pibe en Madrid. Entonces, bueno, hace una especie de recorrido visual por las pero alguien ferias. Pero alguien intercambia con él. Hubo el Arco, no sé si fue el 2018 o 2017, sí creo que fue el 2018, donde la obra como que había causado como furor en los medios de comunicación era una escultura del rey de España. Sí, yo sé cuál es. Ajá, entonces él hizo una especie de video donde hacía una crítica fuerte a esa escultura y el otro artista, o sea, el artista, no recuerdo el nombre del artista, le hacía como una réplica en otro canal de YouTube, pero bueno, o sea, hubo como esa especie de contrapunteo en video. Eso es interesante, pues también puede ser. Lo que pasa es que, bueno, o sea, yo creo que los contrapunteos son interesantes y las réplicas, siempre y cuando sea por YouTube, sea un podcast, sea en un texto, siempre y cuando primero queden asentadas, es decir, estén grabadas, y bueno, partan desde el respeto por el discurso, ¿no? A mí me parece, si no caes en la banalidad, en la ofensa, en el insulto, pues siempre va a ser bien recibida porque una discusión produce contenidos. Una discusión razonada produce contenidos importantes en las argumentaciones, como lo es en una deliberación de un premio. Silvia sabe todo lo que viví, o sea, yo después decía, Dios mío, todo lo que hablábamos y hablábamos. Y esas argumentaciones en las deliberaciones, cuando tú apuestas por uno, te dicen que no, entonces tú lo defiendes, entonces sale para adelante, se mete para acá, no, ponlo así, no, pero es que yo no creo esto, porque esto es mejor así. Ahí empieza, son argumentos y argumentos muy valiosos. Qué chévere que queden registrados en el caso de la crítica, ¿no? Que además es más pensado, porque una deliberación es un poco más una contienda, ¿no? Muy cerrada, pero en el discurso crítico es muy interesante esa puesta en escena del argumento para construir justamente el discurso por el que tú apoyas o no apoyas algo y que puede transformarse en el tiempo, ¿no? Ya nos dieron las 6 de la tarde. Miren, pero ¿podemos hablar de los trabajos? ¿O quieren preguntarme algo más? Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto al trabajo. Ajá, de la exposición. Fernando y yo lo estamos trabajando, sí, y lo estamos haciendo como un video.
Está bien. Yo quisiera saber, sobre todo por esta dinámica online, qué será mejor, que nosotros compartamos el video, no sé, el día anterior, o se muestra por el mismo Zoom, o pasamos el link y cada quien lo ve, o sea, porque creo que ese tema logístico, a veces con Zoom puede ser incómodo ver un video así, o sea, que se corte y tal. Bueno, podemos hacer las dos cosas, ¿no? Que nos lo pases y lo vemos y después lo exhibes, para que por si acaso se corta. Igual, ¿sabes? Si tú se lo pasas a Gabriela, creo, yo no sé. Déjame que estoy buscando los grupos de ustedes. Nosotros estamos con Murakami. Sí, porque yo lo que pensaba era subirlo, se sube a YouTube una vez lo tengamos listo y entonces podemos compartir el link por el mismo grupo por WhatsApp, o sea, porque creo que es más cómodo verlo así que verlo con los problemas a veces de internet a través del Zoom y tal. Bueno, claro, lo que pasa es que se pierde un poco como el efecto de que nos sorprende. Sí. Vamos a intentarlo. Lo que yo he hecho en otras ocasiones es que se presenta el link del video en el mismo momento. Pero cada quien lo ve como, o sea, como que abre el link y lo ve en su buscador, de manera tal que no sea a través de la plataforma de Zoom, sino como que cada quien lo ve en su buscador y bueno, y se estima más o menos el tiempo que dura. Pues. Pero tú tienes muy mal internet, yo siempre te veo bien ahí hablando. Él es temperamental, cuando está bueno es buenísimo, pero de repente X. Bueno, llegado el momento. Okay. Vale. Entonces no compartiré nada antes, sino... No, chica, no, sorpréndanos, ¿verdad? Eso okay. Chévere. Okay. ¿Los demás cómo van? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una. A ver, Gabriela. A ver, nosotros tenemos una exposición colectiva y un trabajo individual, ¿cierto? Que es un ensayo. Sí, es que eso lo preguntaron la clase pasada. Eso lo preguntaron la clase pasada, pero tú tenías muy mal internet al final. Mira. Exacto. Es la exposición que van a hacer. A ti te toca Félix González Torres, a Lubezka, a ti y a Nati, ¿verdad? Y a Nati. Creo que no está hoy en la clase. Entonces, no, ustedes... No está, parece que está súper ocupada. Bueno, ustedes van a hacer su exposición entre las tres. Yo hablé de algunos rangos que es importante analizar. A mí me gusta mucho como que trabajen a fondo también la propuesta de ese artista. O sea, contemplar un perfil de esos creadores que les tocó trabajar. No solamente es muy importante desde el rango de los precios de mercado, por supuesto. Analizando especialmente los momentos en que se subieron o los momentos en los que se va Gladys. Chao, Gladys. Los momentos en que se levantaron dentro del mercado, ¿verdad? Pero también contemplando cuál es el inicio de esa obra, cuál es el destino de esa obra. Un poco para tratar de ver, porque yo creo que esa paradoja de la que habla Kamitzer, y esa especie de extraña incomodidad que vivimos cuando leímos el premio, yo creo que eso está en la obra de esos artistas también. Es decir, está en sus procesos. O sea, vamos a tratar de pensar en esas paradojas, pensándolo cómo llegaron, qué se proponían, qué querían decir, y qué resultó, cómo desembocó eso, ¿no? Porque también hay que imaginarse todo lo que significa ganarse un premio como el premio Turner, por ejemplo. Y después, ¿qué vas a hacer? A veces los grandes premios también crean grandes incógnitas. O tirarte un precio de mercado que no supera a nadie y que eres el top 10 del que vende más millones de dólares en todas las subastas, y después, ¿qué vas a hacer? Es decir, cómo todo eso ha ido influyendo o influye en las trayectorias, los pasos, la producción de la obra, tanto positiva como negativamente, según como ustedes lo analicen. Entonces, Gaby, la exposición tiene que abarcar todo ese amplio campo, ¿verdad?
Pero además de eso, cada una, ¿no? En el caso de ustedes son 3, suponte que ustedes se dividan esas reflexiones sobre Félix González Torres. Cada una me va a entregar 2 cuartillas o 2 cuartillas y media, entre 2 y 3 cuartillas, sobre lo que les tocó trabajar de ese artista o sobre lo que más les interesó de ese artista. Buenísimo. ¿Sí? Listo. Sí, listo. Exacto. El día de la exposición me entregan las cuartillas. O bueno, puede ser, Claro, puede ser después. Bueno, como ustedes, ahorita, después veo bien las fechas. Las exposiciones ya tienen la fecha. Sí, Dependiendo de, o sea, ya las revisamos la vez pasada. Yo no di la fecha. A partir del 25, porque es que ahorita no la tengo aquí. Es decir, mira. 25 de mayo. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros nos toca el 1 de junio. El 1 de junio. Ok, ¿y dónde estaba yo? Vale, de verdad, entonces yo me fui la otra vez, ¿no? Se me yo no tengo la fecha. A mí yo me quedé afuera, con razón. Claro, se te fue el internet porque eso lo hablamos la vez pasada sobre las fechas y les dije que para hoy, pues bueno, si tenían alguna reflexión particular sobre sus trabajos o lo que quisieran, pues era el momento, porque ya el martes que viene nos toca la Bienal, ¿cierto, no? Nos toca la Bienal de Venecia, alguna reflexión de inquietudes y ya las exposiciones empiezan el otro martes. Y empezamos con Takashi Murakami y Yayoi Kusama. Sigue el otro martes Félix González Torres y Damien Hirst, y sigue el otro martes Jeff Koons y Banksy. Y después tenemos una clase de cierre. Y se fue volando esto, ¿verdad? Qué rápido. ¡Qué correr! Súper rápido. El capítulo que viene para la clase, la Bienal de Venecia, por supuesto, es mi capítulo favorito. Y además habla sobre la figura del curador. Ahí entra en juego ese tema, va a ser muy importante de revisarlo allí. Tema curatorial, un espacio bien. Dice Laura que sé que leer, es el tema el capítulo de la Bienal, Laura, de Sara Thornton. Y yo les puse un texto mío que se llama Coleccionismo y Arte Actual, que lo tienen ahí. Que lo pueden revisar también, lo tienen en el Padlet. Pero nos vamos a concentrar en la Bienal y en el tema del curador, el tema curatorial. Va a ser bien importante esa reflexión ahí. Están todos, van perfectos con sus exposiciones, no tienen nada que preguntar con sus investigaciones, todo chévere. Y profe, otra vez, no sé si ya lo dijo, pero para estar 100% segura, la duración de la exposición más o menos, o sea, no vaya a ser que nos extendamos mucho. Ya me acordé, miren, los textos no me los entregan el mismo día de la exposición, porque yo ahí les ajusto cosas para que sí, lo entregan después. Ahorita me acordé de eso. Y la duración debería ser, como entre 30 minutos, 35 minutos cada uno para tener un chance después de conversar, ¿no? De sus miradas. O sea, por eso cabe disculpa que dije eso, que lo ideal es que el último día de clase, después de todas las exposiciones, ustedes me entregan sus trabajos particulares para que me dé chance de ajustar, nos da chance de dialogar o de ajustar algo con los proyectos que vayan a exhibir o con los artistas que vayan a investigar. ¿Okay? Lorena, sí. Pregunta, o sea, son 30 minutos el grupo. Ajá.
No cada uno, ¿no? Pues, No, no. Yo no, creo vamos a encadenar. no, entre 30 a 35 minutos y eso da un rango para que nos queden como 10 minutos de conversación. O sea, 10 minutos cada quien. Bueno, ajá, más o menos. Aprox. 10, 12 minutos cada quien. Listo, buenísimo. Gracias, queridos. Que tengan una feliz semana. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias a ustedes por todos sus maravillosos comentarios. Gracias. Chao. Chao, felicidades, chicos. Nos vemos. Besitos. Chao, chao.